Buenas tardes, amigos. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia por cuanto fue una industria desarrollada hasta 1959 y con las medidas tomadas en 1961 de nacionalización, entre comillas, o sea, confiscación de muchas actividades comerciales e industriales. Estas empresas se vieron destinadas ya al fracaso, muchas tuvieron que cerrar y se frustró lo que era un desarrollo que estaba habiendo en Cuba muy interesante, por cuanto había una cadena logística desde Europa hacia Cuba y desde Cuba hacia el comercio del menudeo, como se decía en Cuba, que son las joyerías de distinta envergadura, y los talleres, viajantes, etc. Estaba configurada ya una cadena de suministro de mucho interés. Vamos a verlo con lo que hemos dado a llamar la joyería en Cuba. Este tema se lo voy a dedicar a mis padres, por cuanto mi padre fue un joyero, experto en joyas y diamantes, muy importante tasador, que se desarrolló desde los años 40 hasta los 60 y posteriormente ya veremos en otros programas que hagamos cómo fue el desarrollo, particularmente de mi padre en el Banco Nacional de Cuba como perito experto en joyas y diamantes. En este sentido, recuerdo de niño, cuando yo iba con mi madre de tiendas, pasar por la joyería Aldama, que vamos a verla posteriormente, y ver a mi padre en plenas funciones de venta o de adquisición y tasación de algunas piezas de interés. En este caso, la joyería en Cuba la vamos a tratar desde finales del siglo XIX. No vamos a tratar aquí lo que es la relojería, sino fundamentalmente vamos a empezar con la actividad de joyería y relojería conjunta. En esta actividad conjunta se destacó el asturiano Ramón Cuervo y sus sobrinos, que desde 1882 hicieron la joyería Cuervo y Sobrinos. Fíjense aquí en la calle, lo que hoy en día es el Boulevard de San Rafael, y miren el anuncio arriba y noten la congestión de esa calle en aquel momento. Esta joyería se fundó particularmente, empezó en la calle Muralla, en La Habana Vieja. Ya ayer vimos con el desarrollo de las escuelas, como lo que es la Habana, lo que llamamos Habana Vieja, fue la génesis de muchos negocios. En este caso, esta esquina de Muralla aparece lo que adquirió posteriormente en los años ya 1990 en adelante, el famoso corredor de carreras Villa adquirió esa esquina con el negocio de la joyería, estableciendo lo que se le llamaba en Cuba eufemísticamente tienda museo, el reloj. Pero realmente había venta de piezas, fundamentalmente de relojes Cuervo y Sobrino. Alrededor de 1930, esa joyería que data del siglo XIX se traslada hacia San Rafael y Águila. En la esquina famosa que frente estaba la tienda que originalmente fue más al fin del siglo,
ya se hizo la tienda a fin de siglo. La Sociedad Mercantil de Cuervo y Sobrino es una de las más antiguas joyerías de Cuba, como ya vimos. Era la única importadora de la isla de marcas de relojes famosos como fueron la marca alemana Roscoff y la marca suiza Longines. En el caso de la primera marca, Roscoff, se destacó por los llamados relojes de bolsillo. Estos relojes eran muy utilizados por los choferes de ómnibus porque les era relativamente fácil buscar la hora exacta que se lograba con esos relojes importados desde Suiza y Alemania, en el caso de Rostov. Fíjense que la tienda Cuervo y Sobrino llegó a ser el equivalente en Cuba de Tiffany de Nueva York o de Cartier en París. Sus relojes eran diseñados por los dueños de Cuervo y Sobrino, pero se nutrían de piezas obtenidas en la región de Suiza conocida como la Chaux de Fonds, a partir de componentes suministrados de Rolex, Longines y Patek Philippe, que era Patek Philippe uno de los mejores relojes del mundo. Aquí vemos, como ya habíamos dicho, la fachada de la tienda fin de siglo, que se remozó, se restauró en el 2015 en lo que es actualmente el Boulevard de San Rafael. Al fondo de esa tienda, que solamente se restauró la fachada, la tienda por dentro, o sea, ese es el cascarón de la gran tienda fin de siglo. Fin de siglo era una de las tiendas que también vendía joyas. Y abrió en 1897. Vemos otra tienda famosa de La Habana en Galeano y San Miguel, o bueno, la esquina de Galeano, San Miguel, San Rafael, que era El Encanto, que fue la que se quemó a raíz de los sucesos de la invasión de Playa Girón. Esta tienda también vendía joyas y lo que se llamaba en Cuba fantasía, o sea, collares de coral, cristal de roca, etcétera, pero también vendía algunas joyas. No era joyería como tal, porque era una tienda por departamentos, pero tenía un departamento especializado en lo que es la venta de joyas. Esta tienda particularmente abrió su fuerza en Guanabacoa en 1888. Aquí vemos otra vista del Encanto que coincide con una Navidad de un año determinado. Fíjense que en el centro tenemos los adornos de Navidad que siempre se esperaban las tiendas más famosas para analizar sus adornos, y eran muy destacadas las del Encanto. Este edificio del Encanto se construyó en 1948, por tanto duró 13 años su funcionamiento. Tenía un lujo tremendo, aunque no necesariamente tenía que ser la alta burguesía la que comprara allí, porque había ventas especiales, como en la tienda, la venta del mes de julio, y así sucesivamente. Otra joyería que se destacó fue la del libanés. El anterior era Asturiano, Ramón Cuervo y su sobrino. Pero en este caso era la joyería Gastón Valet en la calle San Rafael.
Gastón Valet era un libanés de origen que hizo sociedad con Julio Bislayman haciendo la llamada joyería Las Pirámides en Bernaza. Fue el origen de estos dos joyeros famosos. Fíjense que en esa esquina o en el Boulevard en San Rafael, la calle San Rafael, había la sastrería Oscar, había una peletería muy famosa como Ingelmo y lugares de venta de los plays y discos de determinadas revoluciones, así mismo como el Hotel Royal Palm, que tenía 200 habitaciones. Y en la esquina con Industria estaba ese hotel. Y salas cinematográficas tan importantes como el complejo Rex Duplex, que era un ejemplo de multicine antes de los años 50. Y actualmente está en ruinas. Y el Cinecito, que era el lugar preferido de los niños para ver filmes de Disney y de otros animales, dibujos animados. En el caso de Gastón Valet, representó en Cuba a Omega, Cartier y Berlin, que eran famosos relojes. Aquí vemos otra tienda que se hizo muy famosa, que es la Casa Quintana, que también era de un asturiano originalmente, pero tenía sociedad con un familiar y con Salvador Fondón, que después abrió otra tienda. Esta tienda está muy bien ubicada y es un ejemplo de lo que en Cuba se llamó el Art Deco, o en el mundo entero, el estilo Art Deco. Se ve aquí figuras geométricas paralelas típicas del estilo Art Deco y la cristalería y distintos ornamentos propios del Art Deco. Estaba muy bien ubicado, muy cerca del Bazar Inglés y el Tencent de Galeán. Esta casa, la Casa Quintana, era especializada en objetos de arte y joyería fina, compitiendo con las ya mencionadas Gastón Valet y Cuervo y Sobrino. Tenemos otra joyería que lastimosamente se dejó destruir, que fue el Gran Palais Royal de Trianon, que se inauguró en 1927 por Salvador Fondón, que fue socio en la Casa Quintana. Esta también se encuentra en Galeano, es una hermosa fachada y portal donde se usaron piezas de cerámica de Talavera, España. La dirección anterior era Galeano entre San Rafael y San José. Actualmente son ruinas lo que queda de este gran establecimiento y hermoso, ya que daba gusto, aunque no se pudiera comprar nada, ver la joyería, su presentación de las vidrieras, etc. Aquí tenemos otra joyería famosa de un italiano que fue la Estrella de Italia. En esa joyería se fabricó lo que es la corona de nuestra Virgen del Santuario del Cobre.
Fíjense aquí la Virgencita de la Caridad del Cobre, lo que es la corona y la aureola. Esta fue fabricada por ese orfebre y joyero italiano. Pues ahora vamos a verlo en una foto. También él fabricó unas medallas conmemorativas que se le entregó cada una a los héroes del Ejército de Independencia. La medalla del generalísimo Máximo Gómez. Era Oscar Paglieri, su primer propietario italiano. Pero aquí vemos su foto. Pero los hermanos, vamos a verlo posteriormente, Cienfuegos de apellido, que eran dueños de la joyería El Gallo en La Habana Vieja, pudieron adquirir y comprarle a ese propietario italiano esa joyería para eliminar la competencia y fundirse en lo que es un negocio más amplio. Fíjense aquí la anterior joyería El Gallo, que el establecimiento, además de vender joyas, vendían obras de arte, lámparas, etc. Originalmente estaba establecido como un centro de venta de joyería fina en Obra Pía, entre San Rafael, Obra Pía 39, y de aquí se mudaron a San Rafael y para Galeano. El de Galeano vemos aquí el resto de lo que queda en esa joyería El Gallo. Eran dos joyerías, que los propietarios eran los hermanos Armando y Sandalio Cienfuegos. Esa joyería está situada, la vemos aquí, en la esquina de la Galeano y Concordia. En esa esquina vemos todavía, la esquina inferior derecha, vemos todavía lo que eran los escaparates y vidrieras de la joyería El Gallo, que como Galeano pasó a ser el centro comercial junto con San Rafael de La Habana. Ellos quisieron establecerse en ese edificio multiniveles, que era un edificio para parqueo. A su izquierda, al final no lo podemos ver aquí, estaba una cafetería famosa llamada Kimbo, que tenía también frente a Copelia, en lo que hoy es la Escuela de Economía, en los bajos, estaba esta cafetería, llegó a ser muy famosa en La Habana, las cafeterías Kimbo. Hoy le pusieron Yuri Gagarin a esa cafetería. Aquí vemos la esquina que fue de Galeano y Concordia. ¿Cómo fue en la antigüedad? Con un anuncio de Trinidad y Hermanos, que era tabaquería y cigarrería. Y nuevamente vemos el edificio, donde está el peatón caminando por la acera. Estaba la llamada cafetería Kimbo. Frente por frente estaba el edificio América. Aquí vemos lo que fue la joyería Aldama, en la esquina del que fue el Palacio Aldama, que es un soberbio palacio construido por Miguel Aldama, dueño de este palacio, y tenía dos entradas por Reina, la calle Reina, donde están los automóviles que vemos aquí antiguos, y la calle Amistad por este otro a la izquierda, frente a los árboles. En Amistad, en Reina y Amistad, se desarrolló
la joyería Aldama. Joyería que desde 1944 mi padre trabajó en ella, junto con otros joyeros conocidos en La Habana por su capacidad, pero que la mayoría se fueron del país. Mi padre se quedó y le dieron determinadas responsabilidades, pero responsabilidades técnicas como tal. En esa joyería, en ese palacio, vivió una de las hijas de don Miguel Aldama llamada Rosa Aldama. Se casó con el gran propulsor cultural Domingo del Monte, que era de origen venezolano, pero se estableció en Cuba, casado con la hija de Aldama, Rosa Aldama. Esa joyería, ese palacio, tenía en sus bajos, en la esquina de Reina de Amistad, estaba la joyería Aldama. Hoy está tapiada con 2 puertas, ya no se ven las vidrieras de comercio. También estaba por Reina, estaba la peletería Picanes, y por Amistad al final, cerca de Estrella, estaba el Banco Hipotecario Mendoza. Este banco yo estuve registrando en internet y estaba clasificado por sus fondos de inversión en el lugar 24 entre todos los bancos de Cuba. O sea, si ese tenía un lugar 24, pueden imaginarse la cantidad de bancos que en aquel momento había en Cuba. Hoy creo que queda nada más el Banco Financiero Internacional. Aquí vemos que también estaba la peletería Picanes y en la esquina de Reina y Águila una gran tienda, Los Precios Fijos, que ya desapareció, tuvo problemas de su edificio. No tengo idea precisa de los problemas que tuvo, pero desapareció. Ahí se vendían algunas joyas y se vendían retazos de tela y cortes de tela para que las amas de casa se hicieran su ropa, que mi padre le compraba allí los cortes de tela a mi mamá. También estaba dentro el estudio fotográfico Aldama, todo se llamaba Aldama, almacenes Aldama y una cafetería Aldama. Este era un lugar muy céntrico porque en Reina y Amistad había una cantidad, un movimiento muy grande de peatones, ya que frente por frente, atravesando la calle Reina, quedaba el edificio de Sears, muy famoso en aquel momento. Aquí vemos en un complejo que preparó mi productora muy acertadamente, lo que era una tarjeta de presentación y a la par de propaganda. Decía Aldama, la sociedad estaba formada por Jesús Paz y su hermano Guillermo Paz, que además de esa joyería Aldama, estaba en Galeano la joyería Norte. Y esa particularmente Reina y Amistad. Vemos aquí a la izquierda que esa misma tarjeta tenía en su reverso, tenía los distintos meses del año y las piedras asociadas como símbolo del mes de nacimiento. Ahí cada cual podía ver las piedras que les convenía mejor utilizar, ¿no? Asociadas. Esto es una forma también, lógicamente, de promover y de propagandizar determinada joyería, tipo de joyería. Sabemos bien claro que la joyería fundamentalmente eran los diamantes, las más finas, que eran importados
En el caso de los diamantes, venían de Amberes, Bélgica. Estos habían sido, gracias que en aquel momento el rey Leopoldo de Bélgica tenía su colonia en el Congo y extraía de ahí muchos diamantes con una explotación forzada. También había como de gran valor los rubíes, las esmeraldas, zafiros, y ya las demás piedras que vemos aquí son piedras que son semipreciosas, aunque algunas son muy interesantes porque ya en la joyería cubana es reconocida como aquí, particularmente en Miami, y la joyería italiana, lo que se llamaba la cadena milanesa, que es una forma de trabajar el oro para obtener una cadena fina o un pulso fino con cierre fino, como se hacía en las joyerías de Milán. Y en La Habana empezaron a hacerse lo que es la joyería cubana, las cadenas cubanas. Aquí vemos que en el caso de las distintas joyerías había un código secreto para asignar los precios mínimos de una posible venta. Este código debía tener 10 dígitos. Fíjense que la palabra usada en la joyería amistad, me recuerdo, mi padre nunca me lo quiso decir hasta que después que intervinieron, o sea, que confiscaron la joyería. Triunfales. Es una palabra que tiene 10 códigos, 10 letras, y todas las letras son únicas. No hay una letra que se repita. En el caso de lo que es la casa de préstamos de mi padrino y Castro, Manuel Piñero y Castro López, en Gloria y Figuras, en vez de triunfales era madrilejo. Pero bueno, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, una pieza que originalmente estuviera tasada en $120, se ponía asociada a la pieza, una cadena, una sortilla, lo que fuere, se le ponía asociada a una etiquetica pequeña con el código ese secreto, CRS. C es el 1 de cientos, R el 2 de las decenas, y ese el último, o sea, 120. Así si el valor hubiera sido 190, se hubiera puesto CES. Eso solo lo conocían los empleados. Y particularmente en el caso de mi padre, tenía la capacidad, por su conocimiento, al igual que sus amigos Román y Manolo, eran 3 los que eran peritos tasadores. Aunque no tenían un diploma como tal, tenían la experiencia de la práctica. Ustedes saben bien que la práctica es el criterio de la verdad. Como se decía en materialismo dialéctico o en otras filosofías fundamentadas en la dialéctica. A partir del precio ese, vamos a suponer que fuera $190 lo que costaba la pieza, ya el empleado podría empezar el regateo o subir un poco ese precio para la venta. Lo que sí nunca podría bajar de ese precio mínimo. Esa es la idea de todas las joyerías, lo tenían. Aún aquí en Miami, yo el otro día coincidí con un cubano que se radicó originalmente en Puerto Rico y después vino para acá, y como ya eso está inactivo, me dio la idea
la inicial de su primer nombre y el apellido, que completaría los 10 códigos. Eso era muy famoso en toda la joyería. Otra joyería famosa fue la joyería Riviera, que es la que yo les dije que el propietario era Abislaimán, Julio Abislaimán, que era de origen libanés, que originalmente habían incursionado él y los hermanos Barret, Gastón Barret y el otro y hermanos, en lo que era la joyería Las Pirámides, en Bernaza, que esto está cerca al final de Monte. Esa calle fue en un momento determinado depositaria de muchos comercios. Ellos representaban en Cuba, a partir de 1943, los famosos relojes Rolex, que todavía los Rolex tenían su oficina hasta que yo me fui de Cuba, detrás de Copelia. Tenía una oficina que uno podía llevar sus roles y darle mantenimiento o informar acerca de un extravío de un reloj, etc. Esto era un servicio adicional que daba la famosa marca Rolex. Como les dije, esta joyería era de Julio Abislaimán. La familia Abislaimán posteriormente se establecieron en Puerto Rico junto con un famoso comprador de joyas neoyorquino del Gato y formaron la llamada Riviera del Gato, que fundamentalmente compran piedras, que venden algunas piedras, no piezas, joyas, pero se dedican fundamentalmente a comprar y vender exclusivamente algunos, por decirlo de alguna manera, socios. También Abislaimán abrieron aquí en Miracle Mile, en Miami, lo que es la joyería Riviera, que las personas o transeúntes que hayan pasado por la joyería, particularmente a mí me recuerda mucho la de Galeán, que pudo tener Julio Abislaimán. Y particularmente que fue un emigrantes libanés que con su esfuerzo hizo lo que es la joyería Riviera y otras, fue socio de la tienda Miranda S.A., que vendían particularmente equipos electrodomésticos, televisores, estaban en Galeano frente a la joyería Gallo, Miranda. En esta compañía, mi prima hermana Álida Mesa Solano fue secretaria allí por un tiempo, ya que ella había estudiado en la Habana Business Academy y en el Instituto de Comercio de La Habana y tenía las habilidades mecanógrafa, registro, archivo, etc. También Abislaimán, por su solvencia económica, tenía líneas de crédito con The First National Bank of Boston, que era un banco muy famoso que había en La Habana antes del 59. Otra cuestión que yo quería destacar era cómo los distintos emigrantes, tanto europeos como en Medio Oriente, y particularmente españoles, se establecían en La Habana y no había aspectos críticos de las distintas razas. Todos confraternizaban y se desarrollaban, mientras que cada cual
por decirlo así, no transgrediera las funciones de los distintos emigrantes. Aquí particularmente vemos una foto de una muchachita judía que en 1941, junto con otros operarios, escaparon de Europa, ya que estaba la guerra mundial y como conocemos, Hitler y el fascismo en general atacaban mucho a los judíos. Ella se estableció en Cuba, no de la aplicación que tiene esa muchachita, que se llamaba Marion Finkelskreis. Esa muchachita posteriormente, naturalmente, creció, se casó y fue la madre de Judy, que fue una de las dos autoras que hizo el filme norteamericano Cuba's Forgotten Jewels, en Havana. O sea, las joyas que se olvidaron de Cuba y un escondite en La Habana, un refugio en La Habana. O sea, joyas olvidadas de Cuba y un refugio en La Habana. En este caso, ella particularmente está manejando una máquina de troqueles y fresadora para lograr distintas piezas, corte y pulido de diamantes, etc. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque mundialmente lo que es el diamante ha recibido un desarrollo muy grande en lo que son los diamantes de laboratorio, que se logran, y hay que tener cuidado, igual que con las esmeraldas de laboratorio. Hay que tener cuidado al comprar, que se le pida a la compañía un certificado del quilataje y la pureza de la pieza que se está comprando. Pero en cualquier caso, esa incursión de compraventa e inversiones es muy importante actualmente, la compra de commodities y particularmente de oro y plata, así como de diamantes. Este caso, ella se desarrolló, Marion Finkelskreis se desarrolló aún con poca edad, junto con operarios cubanos que no pueden verse en la foto, pero están ahí, y era una técnica desarrollada como parte de la industria de la joyería, ya que una cosa era la joyería y otro era la orfebrería, que era más que ver con diseño y determinados componentes. Aquí también vemos, como ya hemos señalado, la iglesia de San Judas, Tadeo y San Nicolás, en lo que fue el barrio árabe de Cuba, de La Habana, donde se establecieron libaneses, sirios y palestinos. En esta iglesia yo fui bautizado, ya que temporalmente, cuando yo tenía 0 años, meses de nacimiento, mis padres vivieron en Gloria 658, entre Figuras y Andorrecio, creo. Fíjense que el asentamiento árabe de fundamental era las calles de Monte, San Nicolás, o sea, el perímetro comprendido entre el área comprendida entre Monte, San Nicolás, Corrales, Andorrecio y Figuras. Allí se establecieron muchos comerciantes, particularmente lo que se conoció como componedores de joyas. Ahí se clasificaba el componedor de joyas sin taller
que era un componedor manual, y el componedor de joyas que tuviera un taller anexo a la venta de los productos o a la adquisición. Particularmente recuerdo que en el caso de mi padrino Manuel Piñeiro Sánchez, que era gallego, que conjuntamente con Castro López Cabarcos tenían la casa de préstamos, la cubana, en Gloria y Figura, en la esquina de Gloria y Figura. Fíjense que Figura es uno de los asentamientos. Y particularmente recuerdo que él iba o encargaba a alguien llevar a un componedor de figuras, componedor de joyas o de plata. Se le llamaba componedor también cuando se hacía, por ejemplo, un cierre de los pulsos o una cadenita para asegurar un pulso de más valor que ya había sido adquirida previamente por la casa de préstamo. En general también las casas de préstamo, después se les dijo que eran casas de empeño, casas de, como si fueran garroteros, pero no eran garroteros. Ahí la persona podía depositar una pieza determinada y obtener su precio en calidad de préstamo y podía posteriormente o recuperar la pieza con un tanto por ciento de interés. Eso era una actividad que en cierto sentido era lucrativa para los dueños, pero aliviaba la situación de los que en un momento dado necesitaban ese dinero líquido. Pero todas esas casas de empeño, esa particularmente, estaban las casas de empeño de la calle Suárez, muy famosa, en Neptuno también había, etc. Vendían joyas. Otra joyería que empezaba a tener bastante fama pertenecía al esposo de la hija de Julio Avislaimán. El nombre era cubano, o no sé si sería español, pero no era árabe. Era propiedad de Manuel Hernández, cuya esposa era Alicia Avislaimán, que ya sabemos que era propietario de la joyería Riviera. Una de las bibliografías que yo he consultado, que yo quería destacar aquí, cualquiera que tenga interés en buscar empresas, es la del historiador cubano Guillermo Jiménez Soler, que se llama el libro, que es bastante grueso, Las empresas de Cuba, 1958, de la casa editorial de Ciencias Sociales. Yo la que consulté fue la 5ª edición, así como algunos anuncios de joyería, etc. Aquí vemos otra joyería perteneciente a un joyero gallego. Bueno, nombre, la inicial es J y el apellido es Cores. En el caso de aquí, la Acacia era importadora de joyería fina, de relojes y objetos de arte y fantasía. También radicaba en San Rafael. Aparte había un gran surtido de perfumería francesa y lavanda inglesa, que ya se estaba dando a conocer. Era San Rafael entre consulado e industria. El dueño era J. Cores, la razón social, sociedad en comandita. Ese es un concepto, esta sociedad en comandita, sociedad limitada, etc.
que no puedo explicarle porque yo no soy especialista en economía financiera, en el comercio. No soy, yo soy doctor en ciencias técnicas. No, esa. Otra joyería que ganó cierta fama en Cuba y que se especializó fue la joyería La Fortuna, que radicaba en Águila y Estrella. Esta joyería empezó como una joyería de general de distintos tipos de piezas y relojes, pero pronto se especializó en lo que se llamó joyería dental, ya que hubo un tiempo en que los dentistas de La Habana, y me imagino en correspondencia con dentistas del mundo entero, utilizaban las coronas de los dientes, eran de oro. Entonces, se ponía esta corona o determinadas piezas. Ya estos joyeros se fueron especializando y cuando hubo avances en la odontología cubana y mundial, se empezaron a utilizar otros materiales diferentes al oro. Y por ser más maleables, más fáciles, así como por ejemplo, vemos hoy en día como inclusive los dentistas usan rayos láser para sellar un empaste. Eso era en aquel momento, estamos hablando de los 40, de los años 30 y 40 no se usaba eso, sino que se usaba el diente de oro o piezas de oro en la dentadura o la dentadura completa. Pero esa joyería, ya ahí hay ruinas, ahí no está la joyería, otras ruinas más. Por lo que yo había señalado en las escuelas cubanas, que la poca atención que se daba al patrimonio arquitectónico y cultural de una ciudad o del país. Otra joyería famosa fue de ver si no le puedo correr aquí, pero bueno, está el Cairo, que era en Galeano. Esa se propagandizaba como el templo de los enamorados. Ahí lo que se venían fundamentalmente eran sortijas y anillos de compromiso de mujer y de hombre y sortijas de matrimonio. Generalmente, por ejemplo, mi madre, yo le veía en el dedo anular, el de los anillos, dos sortijas que eran la de compromiso y un solitario, perdón, la de matrimonio y la de compromiso. Otra joyería famosa era la Equidad, en la esquina de Neptuno, muy cercana al Teatro Alcázar, que era muy conocido en aquella época. Estaba el joyero famoso de origen español, pero cubano, Ignacio Herrera, que se especializó en los anillos de graduados de distintos niveles, tanto graduados de secundaria o primaria, el que quisiera hacérselo, o graduados ya del bachillerato o de la universidad. Particularmente yo tengo mi anillo, lo tuve que venderlo. Eso es otro tema que trataremos otro día, que era el anillo de oro, por ejemplo, total, y un sello arriba. En este caso el mío tenía la Universidad de La Habana, el logo de la Universidad de La Habana en oro y el fondo negro, que podía ser o un esmalte o podría ser ónix, que se ponía, o un fondo, un color determinado asociado con la escuela o el instituto de que se tratara.
Otra joyería en San Rafael fue Sansi, cercana, creo que es San Rafael y Amistad, no me recuerdo bien, cercana a lo que era el complejo de cines Rex y Duplex, que como ya les dije está en ruinas. Ya está remozado, pero ahí ya lo quedan los dos cines famosos. Y otra joyería es la Esmeralda. Algunas de las joyerías, he mencionado algunas de La Habana, también en el interior había conocida. No pude investigar acerca de alguna joyería del interior, pero también las había de importancia. Algunas eran filiales de la joyería que ya mencionamos. La joyería hasta 1959, como ya les dije en otro momento, fue una actividad industrial y comercial con grandes perspectivas de desarrollo, que se vieron truncadas en el 61 y el 62, 1961 y 1962, cuando hubo lo que es la llamada confiscación. El gobierno revolucionario le llamó nacionalización. Pero bueno, yo no veo que sea nacionalización, porque la mayoría de los dueños eran ya nacionales. Aún los emigrantes antes mencionados ya tenían ciudadanía cubana, sin perder la suya de origen, pero tenían joyería de gran lujo, como ya les mencioné, Cuervo y Sobrino, Gastón Baret, Riviera, la Casa Quintana, con franquicias de marcas de relojes y joyas. Particularmente Cuervo y Sobrino compró Albert Einstein, Gary Cooper y otros artistas famosos de Hollywood venían a La Habana a hacer compras. Joyería de menor alcance y de venta especializada, como mencionamos, El Cairo, Ignacio Herrera, etc. Secciones en algunas casas de empeño y secciones o departamentos en las principales tiendas por departamento, como mencionamos ya, El Encanto, Fin de Siglo, y El Desaparecido, Los Precios Fijos, etc. Talleres de fabricación de joyas. Ya Cuba tenía un desarrollo bastante grande a partir de 1941, con talleres de platería y talleres de fabricación de joyas. Uno de estos talleres de platería fue el señor Estefan, de apellido Estefan, que creo que es el tío abuela de Emilio Estefan, el famoso músico y productor cubano, pero que era de origen libanés. Ahí mi padrino iba a hacer componer alguna pieza. Había intermediarios entre los mayoristas y minoristas, denominados viajantes. Particularmente hay que mencionar aquí que uno de los viajantes era, por ejemplo, Sergio Ciaba, que además de ser viajante de joyas e intermediario en la compraventa a los talleres y venta, él era un famoso compositor. Recordemos el cuarto de Tula que cogió candela, el de Sergio Ciaba, que era gallego y más o menos contemporáneo con la edad de mi padre. O sea, él habría nacido en el 15, pero naturalmente ella murió. Había importadores, como ya les dije, de diamantes, piedras preciosas, joyas en general. O sea, se formó toda una industria para la actividad comercial y
de orfebrería y de joyería comercial. Bueno, con eso terminamos. Espero que les haya gustado la temática. Esa temática yo la presenté en un concurso en Café con Pinelli y obtuve premios, 2 premios de 2 programas que hice con Café con Pinelli alrededor de enero del 2020. Pero yo quería dejar eso. Les pido que le den like si les gustó y que me hagan comentarios acerca de lo que entienden de las transformaciones, tanto positivas como negativas, que hubo en Cuba a partir de 1959. Bueno, buenas tardes.